Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Creo que en la vida necesitamos a veces ciertas cápsulas de ánimo, ¿no es verdad? De repente necesitamos ser animados, porque hay una realidad de la cual no podemos escapar, y esta realidad es que en el andar diario de nuestra vida, en el andar diario de los quehaceres, afanes, gracias hermano, y todo lo que desarrollamos en la semana y cómo va pasando ahora el tiempo. ¿Se han dado cuenta de eso? Ya estamos en el mes número 5 meses ya de este año han pasado. ¿Y los has sentido? No, ha pasado volando el tiempo. ¿Por qué? Porque llevamos una vida ajetreada, llevamos una vida bastante acelerada, con muchas cosas, pero de repente en ese andar, en esta trayectoria, en ese vivir, de repente se bajan las pilas, ¿no? De repente necesitamos ánimo. De repente necesitamos algo que vuelva a levantarnos, algo que vuelva a ponernos en la misma sintonía, en la misma situación que hemos estado viviendo. Pero la Biblia también nos habla acerca de esto. Y la Biblia dice que debemos animarnos. Miren, busca por favor Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué dice, hermanos? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué dice? Léalo bien fuerte. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que todos los que estamos aquí necesitamos una dosis de ánimo. Una dosis de ánimo. Hermanos, una de las iglesias que a mí me apasionan del Nuevo Testamento es precisamente esta, la iglesia de Tesalónica. Podemos saber que la iglesia de Tesalónica era una iglesia en plena actividad, ¿verdad? Era una iglesia viva, era una iglesia que testificaba, que hablaba del Señor, que llevó el mensaje de salvación a todo Acaya. Entonces era una iglesia activa, pero también era una iglesia que estaba haciendo la voluntad de Dios a pesar de las pruebas que experimentaban. Porque también fue una iglesia perseguida por el Señor, por el nombre del Señor. Esta iglesia fue perseguida. Miren, en el primer capítulo, en el versículo 6, en el primer capítulo de Primera Tesalonicenses, versículo 6 nos dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, en medio de gran tribulación. Así que la iglesia de Tesalónica también estaba pasando o había vivido tiempos de tribulación, tiempos duros, tiempos difíciles. Sin embargo, era una iglesia que permanecía. Los problemas incluso de personas dentro de la iglesia que querían destruirla. Esta era una iglesia a la cual Pablo amaba, elogiaba en la manera que ellos se conducían a pesar de las pruebas, a pesar de las cosas que estaban viviendo. Y él les recuerda algo muy importante: deben animarse, deben edificarse, ya que esto para la vida cristiana es fundamental en todo momento. Todos necesitamos un toque de ánimo en nuestra vida de vez en cuando. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos de ustedes están desanimados? Levanten la mano, los que están desanimados. ¿No? Sí, ahí están.
¿Cuántos han estado desanimados en esta semana, en semanas atrás? ¿Cuántos? Levanten la mano. Sí, habemos algunos desanimados. Yo también estuve arrastrando la cobija hace 2 semanas atrás, ¿verdad? De repente también esto pasa. El desánimo llega, las presiones llegan, las cosas que estamos viviendo. Por lo tanto, todos nosotros en un determinado momento de nuestra vida necesitamos un toque de ánimo. La palabra en el griego de ánimo da la idea de consolar, la idea de estimular, ¿sí? De confortar. Eso es el ánimo. Y eso es lo que necesitamos: consuelo, estímulo y confortar a la persona. Y Dios quiere que eso se cumpla en su iglesia. Y Dios quiere que nosotros nos animemos y nos edifiquemos en el Señor Jesucristo. Esto es algo, hermanos, es algo vital para el desarrollo cristiano. Porque cuando no estamos animados, entonces la vida es dura, la vida es gris, es negra. Pareciera que todo va en contra nuestra, pareciera que no hay propósito, pareciera que no hay nada que pudiera sacarnos adelante, ¿no es cierto? Miramos todo desde esa misma perspectiva y podemos irnos hundiendo más y más y más, también de acuerdo mucho a tu carácter, a tu personalidad. Hay quienes en la depresión se hunden muchísimo, ¿no? Otros pueden salir adelante, pero en determinado momento de nuestra vida nosotros necesitamos un toque de ánimo. Es vital para el desarrollo de nuestra vida. Ahora, ¿cómo debemos animarnos los hijos de Dios? ¿Cómo debemos animarnos? Tú y yo, ¿cómo debemos animarnos? ¿De qué manera? ¿Con qué? Es correcto. Es básico y necesario para nuestra vida que nos animemos. Pero debemos saber cuál es la manera correcta para hacerlo. Va más allá de una simple palabra, hermano. Me recuerdo cuando llegamos aquí a Querétaro en el 97, si no mal recuerdo, que llegamos aquí a Querétaro en 1997. Había en el 90 y ¿qué? 5, en el 95, soy muy malo para las fechas, hermano, pero en 1995 llegamos aquí a Querétaro y en ese tiempo a mí me llamaba la atención una persona que andaba por el centro de la ciudad en su carro. ¿Se acuerdan de eso? Tocaba el claxon y te decía ánimo, hasta te espantabas, ¿verdad? Pero esa era su costumbre. No sé si ya se le acabó el ánimo, ya no lo he visto, ¿verdad? Pero eso era muy común aquí en Querétaro por este señor, ¿verdad? Y tocaba el claxon y te gritaba ánimo, ánimo, y ahí estaba él. De esa manera él animaba a las personas. Pero no tan solo es escuchar una palabra, no tan solo es apelar a las emociones, el ánimo que necesitamos, sino el ánimo verdaderamente lo podemos obtener de una manera correcta cuando lo usamos en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pablo hizo evidente la forma de cómo animarnos correctamente, y esto solo se logra a través de la verdad de Dios. Miren allí en el capítulo 4, versículo 15, ahí de Primera Tesalonicenses, vean lo que dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto, ¿en qué? En palabra del Señor, en palabra del Señor. Así que el verdadero ánimo, el verdadero confort, lo que va a traer fuerzas a nuestras vidas, lo que va a traer ese toque de aliento, de fortaleza, se encuentra ¿en dónde? En la palabra de nuestro Dios, en la palabra de Dios.
no es tanto en palabras que yo les dé de ánimo, que salgan de mi boca o de mi pensamiento, sino más bien en lo que la palabra de Dios dice y enseña. Y de tal manera que cuando Pablo nos manda a nosotros, o a la iglesia de Tesalónica, y en este caso también a nosotros, apropiándonos de esta lección, y nos dice, debemos animarnos y debemos edificarnos en el Señor y en su palabra. Entonces yo puedo animar a mi hermano que está pasando por un momento difícil. ¿Con qué? Con la palabra de nuestro Dios. Ahí radica la fortaleza del Hijo de Dios. Si vamos a animar a los otros hermanos, debe ser a través de las promesas, preciosas promesas que encontramos en la palabra de Dios. Y miren, hermanos, qué interesante la lectura que hicimos el día de hoy allí en Romanos capítulo 14. El apóstol Pablo a partir del capítulo 12 empieza lo práctico de la carta, las cosas prácticas que debemos hacer tú y yo en nuestro andar. Y en ese capítulo 14 el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no se estén, ¿qué? Juzgando. No se estén juzgando los unos a los otros. No se juzguen. Si uno come carne y para él no hay ningún problema, déjenlo así. Pero si uno no come carne y come verduras, pues déjenlo así. No hay problema. No se juzguen los unos a los otros. Dios ya limpió todo. Ahora, esto tiene un contexto y un trasfondo. Bien nos lo comentaba nuestro hermano Moisés, ¿verdad? El contexto, el trasfondo, y sobre todo hablando de los hermanos débiles en la fe. Y Pablo decía: los fuertes ayuden a los débiles. Y si algo le causa un problema a un débil, ustedes que son fuertes, no lo hagan, evítenlo. Si para un hermano débil en la fe, un hermano nuevo en la fe, o un hermano que no ha consagrado por completo a su vida, le es ocasión de caer el que tú comas carne, que antes, porque el contexto era que esa carne antes había sido sacrificada a los ídolos. Y Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios también, cuando habla: un ídolo nada es. Si todo se come con acción de gracias. Pero si un creyente débil decía: no, esto no está bien, entonces el creyente maduro, ¿qué tenía que hacer? No comerlo, para que él no cayera. Pero por eso Pablo dice: no se juzguen en los días, en la comida, en todo esto no se juzguen. Y hermanos, es pertinente esto y pertinente lo que vemos, porque a veces pasamos más tiempo juzgándonos que animándonos, ¿no? Cuando la Biblia dice que debemos animarnos los unos a los otros, y ese ánimo viene en las promesas, o descansa en las promesas de nuestro Dios. ¿Cuántas promesas, hermanos? ¿Cuántas promesas tenemos para dar ánimo a nuestro hermano? ¿Cuántas promesas? ¿Cuáles son esas promesas a las cuales tú recurres cuando necesitas aliento, cuando necesitas ánimo de parte de nuestro Dios? ¿Cuáles son esas promesas, hermanos? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha dado en su palabra, las cuales te revitalizan, te ayudan a seguir adelante? ¿Tienes por lo menos una en tu mente? ¿Tienes por lo menos allí una promesa, hermana Graciela? Ajá. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué gran promesa!, ¿no? Estamos pasando por un momento difícil, estamos pasando por un momento de adversidad, y el hermano llega y le dice: pues échale ganitas. No, le cito Jeremías 33:3, hermano, clama a Dios, y Él te responderá. Clama a Dios, y Él te mostrará cosas grandes y ocultas. Y en la versión 1909 dice: cosas dificultuosas que tú no conoces. Él es nuestro Dios. ¿Qué otra promesa, hermanos? Sí, hermano Javier. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo que le dijo Dios ¿a quién? A Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Hermano Arturo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Qué bendición, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermana Carmen, hermano Moisés, hermano Nacho. Hermana Carmen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Hermano Moisés. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Ser fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y te daré la corona de la vida. Hermano Nacho. Por nada estéis afanosos, sino dar a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo momento y toda oración Y súplica. y súplica. Con acción de gracias. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, con ruego, con acción de gracias, ¿verdad? Entonces, por nada estéis afanosos delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermana Lupita. Amén. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué bendición! ¿Ya nos estamos animando, hermanos? No, estamos más, hermana. Bienaventurado el que haya la sabiduría. Hermana Elizabeth. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, ¿verdad? Salvación mía y Dios mío. Hermana Lupita. Habita al abrigo del Altísimo, Amén. Mario. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Qué bendición. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué de atemorizarme? Hermana Betty o hermano José. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. No se apartará de él. Hermano José. Hebreos 13, verso 5 dice: sean vuestras costumbres una avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Amén. Qué bendición. Lilia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermana Maricruz. Dice Juan 15, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en quién, en vosotros, hablando Cristo, ¿verdad? Pedid todo lo que os queráis y será hecho. ¿Alguien más? ¿Sí? Hermana, adelante. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Qué bendición. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermana. Recuérdeme otra, dice: Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora Y para siempre. El Salmo 121. ¿Verdad? Jehová es tu guardador. ¿Alguien más? Sol. Todas las bienaventuranzas son hermosas, ¿verdad? Y Toda dádiva, toda buena dádiva. toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de lo alto, Del Padre de las luces, donde no hay sombra, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, hay más de 7,000 promesas en la Biblia para nosotros, para darnos ánimo, para darnos consuelo, para darnos esa palmadita de parte de Dios que necesitamos para seguir adelante. Esto es la manera correcta en la cual tú y yo podemos infundir ánimo a nuestros hermanos. Hermano, la Biblia dice esto, Dios dice esto, confía en esto. Yo ya lo pasé también, yo ya me arrodillé delante de Dios y clamé a mi Dios por esto, ¿verdad? Y como les digo, hay promesas que estarán marcadas en nuestra mente, en nuestro corazón, toda nuestra vida, porque fueron un momento impactante de ayuda cuando más necesitábamos de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Yo tengo una promesa desde hace 22 años grabada en mi mente y en mi corazón, y no se me va a olvidar, y siempre está ahí latente, siempre está ahí porque fue lo que yo necesitaba.
En el momento que yo lo necesitaba, Dios a través de su palabra me dice en el Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Para mí estas palabras, hermanos, estas promesas fueron un bálsamo. Necesitaba oír eso de mi Dios. Y fue una bendición decir, Señor, tú estás cercano a todos los que te invocan y a todos los que te invocan de veras. Así que necesitamos de vez en cuando una palmadita de ánimo para seguir adelante. El apóstol Pablo les da un gran ánimo a la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo conocía muy bien la iglesia, conocía muy bien la preocupación de la iglesia. Y una de las preocupaciones de la iglesia, hermanos, que tenía Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, una de sus preocupaciones era ¿qué va a pasar con los que murieron? Esa era una de las preguntas latentes en la iglesia. ¿Qué va a pasar con los que murieron? Y el apóstol Pablo escribe para darles aliento a los hermanos, ánimo a los hermanos en cuanto a esto. Y esta porción que él escribe ha sido de aliento para muchas generaciones de la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero que recordemos esa porción. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, hermanos. Vean cómo anima Pablo a la iglesia. Dice la palabra de nuestro Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo está contestando preguntas acerca de los que duermen. Es la manera que se le refiere también a un cristiano cuando ha muerto. ¿Sí? No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¡Qué interesante! Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto otra vez, ¿en qué? En palabra del Señor. Interesante, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué, hermanos? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué hermosas palabras del Señor! La verdad acerca de los que duermen, dice el versículo 13 una vez más, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, interesante el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La verdad acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Son aquellos creyentes en Cristo que han dejado de vivir. Miren, vayamos aquí a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y ubiquémonos por favor en el versículo 52. Desde el 51, está hablando cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Mateo 27, verso 51. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermano? Léalo bien fuerte. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido
se levantaron. Imagínense nada más, hermanos, ese momento en el cual Cristo muere en la cruz. Se rasga el velo. ¿Sí? Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer el sacrificio de reconciliación entre Dios y su pueblo. Ese sacrificio en el cual Dios perdonaba a su pueblo los pecados de ese año, y el sumo sacerdote entraba allí a dar ese sacrificio, a ofrecer esa sangre de ese cordero. Pero cuando Cristo muere, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios, ¿qué pasa con ese velo? ¿Qué dice la porción? Se rasga, se rompe de tal manera que Dios ahora dice: el camino está libre para llegar a mí. ¿Verdad? Por eso Cristo nos dice, y la palabra de Dios nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A través de quién, hermanos? De Cristo, de su sacrificio podemos llegar. Entonces ese velo es rasgado, es roto ese velo. Y hermanos, nosotros oímos la palabra velo y se nos viene a la mente una tela delgada, ¿no? No, eran pieles de animales que iban engrosándose año tras año. No era una tela delgadita. Cuando vamos allí a los libros de la ley y vemos la construcción del tabernáculo y la división, que era con pieles de animales, pero esas pieles de animales se iban acumulando, ¿verdad? Entonces, no crean que era un velo así de una tela delgadita que se rasgó, no, era una tela gruesa de pieles de animales, y eso es rasgado. Y ahora tú y yo tenemos acceso a nuestro Dios. ¡Qué bendición! Pero también nos dice la Biblia que los sepulcros fueron abiertos y los santos que dormían fueron ¿qué? Levantados. Los santos, los que habían creído en Cristo, fueron levantados, fueron resucitados. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 11? Lo veíamos la semana pasada, de Lázaro. Lázaro duerme, les dice Cristo a sus discípulos: Lázaro duerme. Y los discípulos dicen: pues si duerme va a despertarse de la enfermedad que tiene. Pero Cristo decía esto de la muerte de Lázaro. Lázaro ha muerto. Así que ¿quiénes son los que duermen? Los que duermen son aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Todos ellos están dormidos. Y tú cada día que te duermes en la noche, tienes la esperanza que vas a despertar, ¿no? Todos, ¿no? Nos dormimos sabiendo que al otro día nos tenemos que levantar. Tenemos esa esperanza. Pues también todos ellos que han dormido tienen la esperanza que serán levantados, que serán despertados con el poder de nuestro Dios. Miren, busquen por favor 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Primeros Corintios capítulo 15, versículo 6. Tremendo capítulo que nos habla de la resurrección de Cristo. Pero mira, aquí estamos hablando de los que duermen. ¿Quiénes son? ¿Qué dice el versículo 6, hermanos? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y otros ya duermen. Así que, ¿quiénes son los que duermen? Todos aquellos que han fallecido en Cristo, que han muerto en Cristo. Y Pablo le dice a la iglesia: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando alguien muere, hermano, hay tristeza. Hay tristeza. Hay un dolor grande. Hay un dolor profundo dentro de ti. Porque alguien partió, porque alguien murió, y sobre todo cuando hablamos de las personas que están cerca a nosotros. ¿Sí? Yo creo que la muerte te impacta más entre más cerca esté la persona que fallece de ti. ¿No es verdad? Esa es una realidad. Duele, causa dolor.
Pero la palabra de Dios nos dice, no quiero que ignores que ellos solamente duermen, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Tal vez muchos de los que estamos aquí hemos sufrido la pérdida de algún familiar, ¿no? Y son fechas que van a quedar marcadas y grabadas toda tu vida en tu mente y en tu corazón. No se borran, no se van, están ahí grabadas, ahí con cincel, grabadas en tu mente, en los recuerdos de tu mente están allí. Pero aquí el punto, lo que Dios dice, y es el consuelo, es ¿qué está pasando en tu corazón con esto? En otras palabras, Pablo decía, no quiero que se consuman de tristeza como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Qué triste, pero es una realidad. Hay muchos que mueren y ya no tienen ¿qué? Esperanza. Ya no tienen esperanza. Ya no tienen a qué esperar. Ya no tienen a qué aferrarse. Pero nosotros, y dice Pablo, yo no quiero que ustedes ignoren esta verdad tan grande de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza? En el contexto, miren, yo sé lo que estamos viendo, pero en el contexto que estamos hablando, dice, no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, ¿a qué esperanza se refiere el apóstol Pablo aquí? ¿A qué? ¿A la vida eterna? ¿A la qué? A la resurrección. Qué interesante. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque si creemos, y miren hermanos, Cristo es exaltado en todo. Su obra redentora exalta todo. Y dice el apóstol Pablo, si tú y yo creemos que Jesús murió, ¿crees tú que Jesús murió, sí o no? Sí murió, Él entregó el Espíritu, Él dijo, consumado es. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él expiró, Él murió literalmente. El soldado romano dio testimonio de que Jesús había muerto. Entonces tú y yo creemos que Él murió literalmente, murió. Pero dice Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la base de nuestra creencia, ahí está la base de nuestra fe. No son ideas humanas, no son palabras de hombres, no son palabras que nacieron en el corazón de un hombre, sino son palabras que vienen de Dios. Dice la Biblia, si creemos que Él murió y resucitó, si tú crees esto, y es una doctrina que está asentada en la Biblia, Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos. Venció la muerte con su poder para no morir nunca. Nunca más. Y ahora la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, preparándonos un lugar para cuando Él venga por su iglesia. Entonces la base de esto y el aliento y la esperanza del creyente radica ¿en qué? En la muerte y en la resurrección de Cristo. Qué interesante, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo nos dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, si tú crees eso, si tu fe está anclada en esto, que es la base de nuestro cristianismo, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué bendición, ¿no es cierto? Entonces, ¿en dónde está la esperanza? En lo que Cristo hizo, en lo que Dios hizo. Tú y yo creemos que Cristo murió y que Cristo resucitó. Amén, lo creemos. Entonces ese mismo poder que operó en Él, ese mismo poder
en todos aquellos que han dormido en el Señor. Y Él traerá a todos los que durmieron en Él. Qué bendición tan grande. Qué ánimo nos da el Señor en esta hermosa profecía, en esta palabra de Él, en esta revelación que Él nos está haciendo. Todo es en base a Cristo, todo es en base a su muerte, en el poder de su resurrección. Creemos esto, entonces también cree que en un momento Cristo levantará de los muertos a todos los que durmieron en Él. Y cuando nosotros creemos eso, nos llenamos de ánimo, nos animamos, pero también no nos entristecemos tanto como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esta esperanza. Y la palabra esperanza, hermanos, no es nada más pensar que algo va a suceder. Tengo la esperanza de que hoy llueva. Eso no es esperanza, ¿no? Esperanza es creer en algo que Dios prometió, que Dios va a cumplir con su palabra. Entonces tú y yo tenemos la esperanza de que si dormimos seremos despertados por el Señor. Así que es la verdad de los que duermen. Pero ¿qué dice el versículo 15, hermanos? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Léanlo bien fuerte. ¿Qué dice, hermanos? A ver, anímenme, hermanos, léanlo de nuevo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos llegado a la no procederemos a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, en palabra del Señor, la verdad del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que duermen van a resucitar primero, nosotros seremos transformados. Si es que nos toca a nosotros el ser transformado y no ser resucitado. Pero es en palabra del Señor. Y luego describe algo tan hermoso que tal vez lo sabemos de memoria, pero recordarlo y leerlo trae ánimo al corazón, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, que alentaos los unos a los otros con estas palabras. El rapto de la iglesia nos da aliento. La resurrección de los muertos en Cristo nos da aliento, querido hermano. Y tú y yo debemos alentarnos con esto. Pasamos por momentos complicados, sí. Cristo dijo, en el mundo hallaréis, ¿qué cosa? Aflicción. En el mundo hallaréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Cristo dice, si el mundo me aborreció a mí, a ustedes también los aborrecerá, porque no son del mundo. Así que este mundo y nuestro andar diario en el mundo traerá aflicción al corazón. Dice Salomón en Eclesiastés, dice lo siguiente: por tanto aborrecí la vida. Imagínate, porque Salomón quiso buscar en la satisfacción y el placer o el propósito del hombre en esta tierra. Y Salomón dijo, bueno, voy a construir, voy a trabajar en los placeres, en el vino, en las mujeres, en todo eso. Y llega un punto en el capítulo 2 cuando Salomón dice, por tanto aborrecí la vida y todo lo que se hace debajo del sol, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y en el siguiente versículo dice, aborrecí el trabajo que hice con las obras de mi mano. En el mundo hallaremos aflicción. Y estamos inmersos en esto, hermanos. Estamos inmersos en la problemática de día a día, ¿no? Nos enfrentamos con diversas problemáticas.
Y eso trae cansancio. Eso trae falta de estabilidad. Pero ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Hay algo más. Dios dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor levantará a los que duermen y a nosotros nos transformará. No es para siempre nuestro andar en el mundo, es un peregrinaje solamente, hermano. Es un peregrinaje y esto nos debe motivar cuando nos levantamos, cuando decimos: Señor, todo parece malo, todo parece que está viniendo hacia abajo, pero tú dices que un día vendrás por mí y me arrebatarás para estar para siempre contigo. Y qué bendición estos versículos, por lo cual el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bendición será esa cuando Cristo venga por su iglesia, cuando los tiempos se cumplan, cuando Cristo rompa los cielos y llame a cada uno de su hijo y lo levante allí de la tumba donde está, o el lugar donde esté, lo levante, ¿verdad? Me refiero al lugar de donde esté. Puede ser en una tumba, puede ser en una urna, en el mar, en un río, o que nunca apareció su cuerpo en este mundo, pero Dios sabe dónde está su cuerpo, y lo levante con su poder, y para estar delante de él con un cuerpo transformado, inmortal, inaccesible, para estar con el Señor. Eso estará pasando, y a la vez que esto pasa, si tú y yo estamos vivos en ese momento, entonces nuestro cuerpo será transformado. Ya no será este cuerpo con la simiente pecaminosa que ahora tiene. Será un cuerpo sin pecado, sin la simiente pecaminosa. Un cuerpo preparado y dispuesto, ¿para qué? Para mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? ¡Qué bendición es esta, mi hermano! Esto es nuestra vida. Por lo tanto, en los momentos que transitamos ahorita, vamos a encontrar aflicción, vamos a encontrar momentos complicados, momentos difíciles que la vida nos puede traer, que Dios puede poner pruebas a nuestro corazón, a nuestra vida. Pero recuerda, esto no es para siempre. Lo que sí es para siempre es lo que Dios prometió, y Dios ha prometido que un día nos resucitará o nos transformará para estar por siempre con el Señor. Para estar por siempre con el Señor. Y eso es muchísimo mejor, porque en esta vida podemos estar, o en este mundo podemos estar 80, 90 o 100 años, ¿no? Pero ¿cuántos años estarás con el Señor? Toda la eternidad. No se compara. Y el apóstol Pablo decía que los sufrimientos de este mundo no son comparables con las bendiciones, con las cosas, con la gloria venida, con las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Debemos animarnos, hermanos. Debemos animarnos. Si estamos pasando por un momento difícil, anímate en el Señor, recobra fuerzas en el Señor, ponte en las manos del Señor y dile: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo que lo que tú dices es real. No estamos compartiendo, ni estamos creyendo conceptos temporales ni filosóficos. No estamos compartiendo ideas o creyendo ideas limitadas por tiempo o espacio. Más bien estamos creyendo la palabra de Dios y lo que Dios dice. Y el Señor Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y entonces tus palabras, Señor, no pasan. Tus palabras están en mi mente y en mi corazón, y me alientan y me animan, y tú me fortaleces y tú me vivificas y tú me das fuerzas. Mira, Él es el único que da fuerzas al que no tiene ningunas, porque las fuerzas de Dios son inagotables.
Así que, hermanos, si esta mañana tú estás desanimado, yo quiero animarte en el Señor y decirte: Cristo viene por nosotros y pasaremos una eternidad con Él, lo cual es muchísimo mejor a lo que puedas estar viviendo hoy día. Eso es muchísimo mejor. Y Pablo le decía a la iglesia de Roma: por tanto, animaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene. El Señor viene, hermanos. Debe animarnos. El Señor viene. Es la Biblia la que necesitamos para seguir adelante. Son sus promesas. Así que, si estás pasando por un momento complicado hoy día, hermano, abre la Biblia. Abre la Biblia. Abre los Salmos. Vas a encontrar un gozo tan grande allí. Lee alguna carta del apóstol Pablo, del apóstol Juan, algún evangelio, algo en el Antiguo Testamento, un libro de victoria. Porque aquí está el ánimo que necesitamos. Si tú cierras este libro y te alejas de este libro, vas a venir en picada. Vas a venir en picada. Pero si tú hoy decides: Señor, necesito de tu aliento, necesito de tu ánimo, y llegas a casa y empiezas a leer, encontrarás el ánimo de Dios y la bendición de Dios. Encontrarás que Dios te va a rejuvenecer como las águilas. Qué bonitas analogías ocupa Dios en su palabra, ¿no? Las águilas, esos animales espectaculares, que cuando ya están llegando a la vejez, cuando ellas piensan que ya van a morir, vuelan lo más alto que pueden hasta encontrar el pico de la montaña más alta, y ahí empiezan ellos a arrancarse sus plumas, luego empiezan a quitarse las garras, y después empiezan a golpear su pico hasta que se cae, y después de un tiempo tienen nuevas alas, nuevas plumas, nuevas garras, nuevo pico para vivir más años. Y dice Dios que nos rejuvenece como el águila. Necesitamos un despertar, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos rejuvenezca. ¿Y dónde lo encontramos, hermanos? Aquí. Si ya estamos como una águila cansada, si ya estamos como una águila que está colgando el pico, vayamos a Dios. Y aquí Él nos va a rejuvenecer. Y saldremos rejuvenecidos y animados para seguir adelante y escuchar las palabras que Dios le dijo al profeta Elías después de alimentarlo: levántate, porque el largo camino te resta. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Bendecidos por Dios, por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella habla en nuestro corazón. Y porque tú sabes, mi Dios, lo que necesitamos ahora. Y, Señor, yo quiero suplicarte de tu ayuda. Quiero pedirte, Padre Santo, que si algún corazón de algún hermano en esta mañana está desanimado, tú puedes animarlo con tu palabra, y que esta porción nos haya traído vitalidad, mi Dios. Ayúdanos. Queremos ponernos en tus manos, queremos pedirte de tu ayuda, queremos suplicarte, mi Dios, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames sobre nosotros bendiciones, Señor, y que podamos caminar el resto de nuestra vida confiados en ti,
en tu poder, en tu palabra, en tu misericordia día con día. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos preciosas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden tomarse. Síguenos en nuestra página web IBB El Roble Salvación en Cristo.org. Que Dios te bendiga.